¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Lord Padrón y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un gimnasio en casa con tubos de PVC. Por cierto, ¿quieren ver la intro? Ahí les va. Como algunos de ustedes saben, estoy a punto de cumplir los 30 y si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que estoy haciendo un reto fitness, mejor conocido como el Vive Sin Lonjas Challenge. El reto consiste en hacer ejercicio durante 30 días seguidos para pasar de esto a esto. Así que decidí construir mi propio gimnasio para llegar al tercer piso en forma y a continuación les cuento cómo lo hice. Primero que nada, el material. Se utilizaron 27 metros de tubería hidráulica de PVC de 2 pulgadas, 1 metro de PVC de pulgada y media, 40 codos tipo T de 2 pulgadas, 14 codos de 90 grados, 8 codos de 45 grados, 2 coples, 4 tapas, 2 adaptadores de 2 pulgadas a 1,5, una cegueta, un mazo o martillo con punta de goma, una lata grande de pegamento contact para tubería y 3 metros de liga. Ojo aquí, el PVC tiene que ser hidráulico porque hay sanitario y hay hidráulico. El sanitario es más delgado. Más de la mitad del material lo conseguí de forma gratuita, o sea que es reciclado. Me prestaron también la cegueta y el mazo, bueno, lo improvisé. Pero sí tuve que comprar algunos metros de PVC y sobre todo las uniones, los codos. Todos los codos los tuve que comprar. Al final del video les voy a decir cuánto costaría todo este material si lo compraran en Home Depot. Siguiente punto, la estructura. Necesitaba una estructura que me permitiera hacer fondos dominadas con los diferentes tipos de agarre y sentadillas con peso. Vi algunos videos en YouTube de gente que hace barras paralelas con tubos de PVC, así que de ahí fue como empezó el diseño. Vamos a ver qué tanto aguantas. Está más o menos estable, pero todavía se sigue moviendo hacia los lados. Vamos en la fase 3 de 5 de este proyecto. Ahorita, como podrán ver, pues ya está el marco principal donde se hacen las barras. Está para hacer fondos. El problema que estamos experimentando ahorita es que se mueve mucho hacia los lados. O sea, sí se pueden hacer barras, pero se sigue moviendo hacia los lados. Entonces, si uno ya quiere hacer un muscle up o algo más avanzado, pues va a haber un problema, ¿no? Para hacer los fondos, sí se puede, pero a la hora de querer hacer aquí las barras militares, vemos que hay movimiento. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ponerle una T aquí, se pone aquí esta T, ¡pum!, con algo que lo sujete hacia el suelo, con la esperanza de que así no se nos mueva a los lados. Y sale, pues ahí vamos. Listo, mis muchachos, ya estamos en la fase 4 de 5. Como podrán ver, ya le hicimos aquí sus alerones. Está listo para despegar mi hermoso bebé. Con estas bases, pues ya no se mueve nada. Vamos a probarlo a continuación, a ver qué tal. Como pueden ver, también pusimos aquí las bases para hacer el squat. Ahorita lo vamos a probar también, a ver qué tal.
¿Qué onda? Pull-ups, chin-ups. A todo dar. Vamos a la estación de fondos a ver qué tal. Y pues yo creo que ya no hay movimiento, está muy estable. Vamos a subir a la parte de arriba a ver qué onda. Ya no se mueve hacia los lados, ¡oh por Dios! Para los squats, ya saben, ¿no? Utilizas el squat. ¡Pum! Y lo dejas aquí. Tranquilamente. Está bastante estable, estoy muy satisfecho con este bebé. Sin embargo, sigue rechinando un poco. Eso no me gusta. Así que la siguiente fase va a ser desarmarlo, pegarlo todo y pintarlo. ¿Listos? ¡Vámonos! Ok, mis muchachos, pues para pegar las piezas primero se tiene que lijar bien el borde con un trapito o con su playera en su defecto. Quitan los sobrantes. Igualmente con el codo por adentro se tiene que lijar para quitar el polvo y todas esas cosas. Y entonces sí, con este finísimo pegamento azul. ¡Wow! Vamos a ponerle por aquí adentro. Oye, ese era por fuera, men. Fuck. Maldición. Ok. Le ponen por adentro por si acaso. Vaya, vaya, qué cosas. Y listo. Miren nada más eso. Por adentro y por afuera. ¿Por qué? Porque queremos que esté bien pegado. Por aquí pueden ver si ya está al tope. Ok, se deja así, haciendo presión durante 30 segundos. Y pues bueno, vamos a ver si se pegó. Pues efectivamente sí se pegó. Se pegó bastante bien. Solamente que tengan cuidado porque cuando se pone el pegamento se seca muy rápido. Así que tienen que hacer el ensamble velozmente, ¿sí o no? ¡Fum! Esta es mi prima, se las presento, me está ayudando aquí en la talacha. Suscríbanse a su canal, también tiene canal de YouTube. Todavía no. Y continuamos. Lo tuve que pegar en varias partes. La base, los laterales, la estación de fondos y la parte superior. Las dimensiones, la estructura quedó de ancho 2 metros con 40 centímetros, de largo 2 metros con 20, de alto 2 metros con 15 y la altura para la estación de fondos quedó en 1.15. Y pues la verdad es que ya no lo pinté porque pues me dio flojera, pero para después pienso hacerle algunas renovaciones y después ya lo verán pintadito. A continuación les voy a mostrar algunos de los ejercicios que se pueden hacer en el Rack Your Body 2019, que fue como lo bautizamos. Y bueno, les aclaro que yo mido 1.80 y peso 85 kilos, para que se den una idea. A ver si aguanta este bebé. ¡Vámonos! Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. That sounds sexy.
gun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boys down by the mile. Full black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take the ride in my coupe. You make me wanna. Y ustedes se preguntarán en este momento, ¿cuánto peso pueden aguantar las uniones, los codos para hacer squats? Bueno, pues yo lo máximo que le he puesto son 27.5 kilos de cada lado, lo que nos da un total de 55 kilos más la barra 60. Pero si ustedes dicen, no, pues yo levanto más, no se preocupen, me subo yo también. Así que la verdad, en general está bastante resistente. Ya no truena, pero pues para esto se tuvo que pegar. Estoy muy satisfecho, mis muchachos. Sin embargo, como todo en este mundo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que no importa si se moja, no importa si le da el sol, tampoco no se calienta. Al fin y al cabo es plástico, no le pasa absolutamente nada. Punto número 2, no se tiene que atornillar ni al piso ni a la pared y se puede desensamblar y trasladar fácilmente. Punto número 3, te sale bastante barato. Les dije que les iba a dar el precio de cuánto costaría comprar todo el material en Home Depot y bueno, pues me metí a la página de internet, hice el carrito, puse todos estos artículos. En total vendría saliendo en 3,269 pesos. Eso sin contar la cegueta y el mazo, pero ya saben, lo pueden improvisar. Las desventajas, por otro lado, punto número 1, que el proceso es muy laborioso, es complicado, la verdad, no lo quería creer. Sobre todo la parte de desensamblarlo para lijarlo y volver a pegar pieza por pieza. En eso nos tardamos muchísimo. Yo en todo el proceso me tardé como 2 semanas más o menos. Se tiene que cortar con mucho cuidado, se tienen que hacer las mediciones precisas porque si no, te queda todo chueco. Otra desventaja es que no se pueden hacer ejercicios dinámicos como por ejemplo el muscle up. Y por último, otra de las desventajas que se podría convertir en ventaja, pues es que está hecho de plástico. Entonces no es muy eco-friendly que digamos si lo compran todo en Home Depot. Así que yo les recomendaría que procuren conseguir los materiales usados para contribuir al cuidado del planeta. Y listo, mis muchachos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Todavía le voy a hacer algunas modificaciones, voy a hacer un banquito, así que estén al pendiente, préndanle la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo video. Así que ya lo saben, yo soy Lord Padrón, soy youtuber de confianza y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.